Hola, buenas tardes. Soy Paco Isidro, director de programas de finanzas y control de gestión de AE en su campus de Madrid. Bienvenidos una vez más a este ciclo de emprendedores, un programa de 10 sesiones que aborda todos los aspectos relativos al emprendimiento en una compañía startup. Aprovecho la oportunidad para extender un cordial saludo a todos aquellos que se incorporan por primera vez, tanto de nuestra Escuela de Negocios, EAE, como de OBS, y muy especialmente a quienes se encuentran escuchando y viendo este ciclo desde distintas partes del mundo. Como ya sabéis, el Ciclo para Emprendedores es una iniciativa impulsada desde la Asociación de Antiguos Alumnos, Alumni, un nuevo proyecto que la Escuela ofrece 5 grandes áreas de servicios a alumnos y antiguos alumnos en materia de formación, conocimiento, desarrollo profesional, networking, beneficios y descuentos. En esta tercera sesión, que hemos llamado La cultura se come a la estrategia, nos enfocaremos en cómo desarrollar una cultura corporativa dentro de una startup y en los diferentes culture hubs que pueden implementarse para impulsarla. Para hablar de este tema, contamos nuevamente con la presencia de un viejo amigo y habitual ponente, Álvaro Cuesta, que es el fundador de Sonar Venture, la primera compañía productora de startup en España, empresa que se dedica a asesorar, acompañar y lanzar nuevos emprendimientos de probado éxito en el ámbito internacional. Álvaro es, además, consultor y conferenciante en diversas empresas e instituciones en temas de estrategia digital y emprendedurismo, y además fue presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid y del Consejo Joven CEIM. Antes de darle la palabra a nuestro amigo Álvaro, os invito a que participéis en esta sesión y planteéis vuestras preguntas a través de Twitter utilizando el hashtag #EmprendeEAE, todo junto, en mayúsculas, #EmprendeEAE. Álvaro, bienvenido una vez más, muchas gracias y la audiencia es tuya. Estupendo. Bueno, pues gracias por la introducción, gracias también al equipo técnico que está ahí detrás de la cámara. Y a todos vosotros que estáis ahora mismo escuchando. Así que buenos días, tardes y noches en las distintas franjas del mundo. Ya me empiezo a tener complejo de locutor de CNN internacional o algo así, porque bueno, ya empieza a ser una costumbre esta de las charlas, ¿no? Quería, por un lado, para aquellos que ya nos seguís en las charlas anteriores, pero también para aquellos que os habéis incorporado a estas nuevas charlas, hacer una muy breve recapitulación. No quiero ser excesivamente reiterativo, pero como estas charlas van de tiempo en tiempo, nos vamos a actualizar. Por un lado, el grueso general, la motivación general de este curso es cómo ayudaros, en la medida de lo posible, bueno, a transmitiros, por lo menos desde mi humilde experiencia, cuáles son las técnicas, metodologías, motivaciones, requisitos para crear una empresa, para llevar a cabo nuestra vocación emprendedora. También cuáles deben, en mi opinión, ser las motivaciones y los condicionamientos y, por otro lado, ya metodologías y aspectos mucho más concretos de cara a lanzar una empresa y concretamente una startup. Comenzamos en nuestra primera clase con los aspectos más digamos, generales, donde hablamos un poco del ecosistema, como recordaréis. Por un lado, los elementos que componían ese ecosistema, pues de finanzas, de educación, de talento, de cultura, etcétera. Y por otro lado, aspectos más internos, más relativos a la persona. Y eso implicaba, pues por un lado, cuáles eran sus competencias técnicas. Hablamos en su momento de qué competencias debía tener un emprendedor, qué competencias debía tener un equipo emprendedor. Ahora veremos también ese tema en esta charla, por encima. Y lo más importante, cuál era el propósito, la motivación y la visión que debía tener esa persona de cara a crear su emprendimiento. Hablamos de cómo canalizar esa visión y de eso, cómo se trasladaba en el triple círculo, ese del why, how, what, que comentamos en su día. De ahí fuimos poco a poco entrando en aspectos mucho más concretos sobre, por un lado, cómo crear ese equipo, pero sobre todo cómo empezar esa metodología, esa aplicación de las metodologías Lean Startup. Una metodología Lean Startup basada en lo que es el emprendimiento ágil, en lo que llamábamos, ¿os acordáis?, el método científico, es decir, no dejar de plantear hipótesis, no actuar por intuición, es decir, combinar la pasión y el propósito y la motivación con la metodología, el rigor y la experimentación científica.
Y bueno, pues fuimos profundizando un poco en esas metodologías Lean que tienen, entre otros principios, por un lado, un ciclo constante, que recordamos que era el Build, Measure, Learn, es decir, el construir, medir y aprender, y cómo eso se hacía de forma constante. Y cómo la primera iteración que hacíamos se hacía a través de lo que llamábamos el producto mínimo viable. ¿De acuerdo? Ese producto mínimo viable era el que nos permitía validar las hipótesis mínimas o básicas de nuestro modelo de negocio. Vimos también, ya que hablamos de modelos de negocio, cómo visualizar ese modelo. Y tocamos un poco por encima lo que llamábamos el Lean Canvas, que era una forma de visualizar los distintos aspectos de un modelo de negocio y cómo interactuaban entre ellos para que pudiéramos ir haciendo pequeñas correcciones en el modelo, pues precisamente aplicando estas metodologías, pequeños experimentos, y cada semana o cada 15 días pues íbamos formulando nuevas hipótesis y haciendo experimentos. Bien, de ahí entramos en lo que era lo relativo al Customer Development, es decir, uno de los principios básicos de la metodología Lean Startup era precisamente el diseño de producto y de negocio centrado en el cliente y en el usuario. El usuario como centro de todo, tanto del producto como del modelo de negocio. Y a partir de ahí construir sobre una necesidad y un problema que hayamos detectado. Entonces, bueno, esto es muy general, pero estoy intentando resumir ya casi 7-8 horas de charlas en 10 minutos. Entonces, a partir de ahí, después de ver todas esas cuestiones generales, motivacionales, competenciales y metodológicas, entramos en lo que hablábamos del equipo y comentamos en su momento cómo, por un lado, el equipo como la clave en el éxito de una startup o parte del éxito de una startup, y por otro lado, cuáles eran los elementos que considerábamos como de éxito a la hora de emprender. No sé si recordáis que había pues también la suerte, comentamos el ejemplo de Google, cómo Google podía de forma completamente aleatoria, de la misma manera que en Match Point una pelota de tenis podía caer en un sitio o en otro, y decidía completamente el destino de toda una vida. En el mundo online y en el mundo empresarial funciona igual. Es decir, no se trataba solamente de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con las competencias adecuadas, con la gente adecuada, con la cultura adecuada y aplicando las metodologías adecuadas, sino que eso es un requisito necesario, pero no suficiente, porque el otro requisito es la suerte, lisa y llanamente, la suerte. Podemos llamarlo principios de causalidad, teoría del caos, destino, suerte, probabilidad, como queráis llamarlo. Y para eso ilustrábamos cómo Google podía haber pasado, cuando empezaron con su primer proyecto de una web de pizza online, que permitía a las pizzerías recibir los faxes con el pedido y entregarlo a domicilio, cuando casualmente en el experimento que hicieron vieron que el fax no lo había visto el repartidor de turno, dijeron, bueno, vamos a abandonar este proyecto y a dedicarnos a lo que nos gusta, que es el data mining. Y casualmente, pues de ahí surge Google y cómo ha cambiado el mundo a raíz de eso, ¿no? Fijaos qué hubiera pasado si el repartidor o el dueño, el gerente de la pizza ese día, pues hubiera visto el fax, pues hubiéramos visto googlepizza.com, ¿no? Pero poco más. Entonces, eso nos llevaba a un aspecto muy, muy, muy importante, que a menudo se deja de lado porque parece muy general a veces, pues es un poco cliché, que es lo que para mí ha sido uno de los elementos, lo que llaman un aha moment, es decir, cuando te das cuenta de algo, casi un momento eureka, cuando te das cuenta de que estás haciendo las cosas mal y que realmente la solución no está en las metodologías solamente, sino que realmente el factor más crítico del éxito de una empresa es la cultura que tenga esa empresa. Y es de lo que yo quiero hablaros hoy, extenderme un poquito acerca de esa importancia de la cultura. Entonces vamos a ver muy por encima aspectos relativos a la cultura dentro de lo que es la relación con el equipo que la conforma y, por otro lado, cuáles son los elementos que impactan sobre una cultura empresarial y cómo potenciar esa cultura. Hablábamos incluso en la última clase que existe una cultura inicial que tiene que ser lo que llaman bottom-up, es decir, que tiene que generarse espontáneamente, y por otro lado tiene que haber una pequeña cultura, lo que llaman top-down, es decir, de arriba hacia abajo, desde el CEO hacia los demás. Y que una de las funciones principales del CEO o de un emprendedor
no debe ser otra más que simplemente eliminar las malas hierbas, es decir, hacer que el árbol vaya creciendo de la forma, entre comillas, adecuada, respetando la cultura, pero siendo un poco ese garante de esa cultura, impidiendo que, buscando el equilibrio más que impidiendo, entre aquellas personas que retroalimentan la cultura y aquellas personas que lo empobrecen, ¿no? Entonces, esa parte es realmente lo que, en mi opinión, es lo que debe hacer un empresario y es lo que debe hacer un emprendedor. Gestionar y crear una cultura que sea un caldo de cultivo para que ese talento se retenga, que al mismo tiempo ese talento llame a más talento y que entre todos esos trabajadores, emprendedores, etcétera, pues crean un proyecto sólido y de éxito. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto aquí uno de los principios, ¿no? Lo más importante de la cultura es el equipo que la implementa y la alimenta. Yo puedo aquí mantener una checklist de cómo crear una buena cultura, pero dependerá de quién la ejecute. Obviamente será una buena cultura, o será una cultura artificial, o será una cultura natural. Y para eso tiene que ver mucho con el equipo. Entonces, ¿cuáles son los factores que debe tener en cuenta una organización? Desde mi humilde punto de vista, insisto, que a veces parece que hablamos aquí pontificando, ¿cuáles son desde mi punto de vista los factores que deben tenerse en cuenta en una cultura empresarial de cara a un buen equipo? Equiparándolo un poco a como si esto fuera una plantación, ¿no? Donde tienes que tener pues elementos del agua, el sol, la luz, etcétera. ¿Cuáles son los factores para que eso sea un buen caldo de cultivo de una buena cultura? Pues es tener un equipo equilibrado y para eso tiene que haber un equipo complementario, donde las personas, más allá de su función dentro de la empresa desde el punto de vista organizativo, tengan una función dentro del equipo, porque son elementos que yo los llamo catalizadores de cultura, es decir, van a potenciar el crecimiento y el desarrollo de esa cultura en la medida de que tengan un equilibrio sano entre todos esos elementos. Es decir, podéis ver en la slide que tenéis delante de vuestras pantallas cómo, siguiendo es una metodología, como hay otras muchas, ¿no? Pero la que usamos nosotros en Sonar es la de los roles de Melvin, que aglutina pues 9 tipologías de persona dentro de un equipo y que se van retroalimentando entre unas y otras. De forma que aglutines las 3 partes más importantes de un equipo. Una es la parte de pensamiento y visión, pero claro, si no hay una ejecución delante no hay nada, y si no hay un elemento cohesionador de ambas cosas, pues tampoco hay nada, ¿no? Entonces ese caldo de cultivo deberíamos buscar como líderes. Yo muchas veces cuando hablo con gente me planteo, digo, no siempre, ¿no? Pero a veces, ¿no? Me planteo, ¿este sería un monitor evaluador o sería un especialista y tal? No porque yo esté aquí haciendo un diseño inteligente de personas, porque todo ocurre de una manera más orgánica, pero sí al menos para entender determinados patrones de conducta, en qué medida afectan o benefician a mi propia cultura, ¿no? Entonces, de la misma manera que puedo tener un fertilizante o un abono, o puedo tener unas condiciones de humedad, pero si tengo demasiada humedad, pues el abono no, o sea, la planta no crece, ¿no? Entonces, si tengo todo el mundo en la parte del thinking, pues no avanzamos y estamos todo el día con la parálisis por análisis, ¿no? Si tengo toda la gente enfocada en acción y tengo gente todo de grandes consultoras enfocadas en killers, ¿no? De hacer, objetivo, pues al final nadie piensa, nadie tiene visión. Y si no tengo una parte humana que cohesione ese equilibrio y que aglutine además todo eso y que cree equipo, etcétera, pues es el mundo de las ideas y de las acciones, al final casi con muy difícil integración, ¿no? Acaban siendo como el agua y el aceite en 2 equipos, ¿no? Entonces, hay 6 tipologías de personas. Voy a ir muy brevemente, pero creo que es un tema interesante. Yo os animo a que echéis un vistazo en los roles de Melvin en Google, porque vais a ver muchas presentaciones, etcétera. Ya digo, hay muchas categorizaciones, pero esta es la que más me convence. Tenéis, pues eso, la parte, uno es el que planta las ideas, otro es el especialista en un área concreta dentro de la parte del thinking, y otro es el monitor evaluador. En la parte de las personas, pues siempre vais a ver un poco el investigador de recursos, el coordinador y el team worker, que llaman el cohesionador. Es decir, es aquella persona que a lo mejor, es curioso porque en una de las startups lo llamaban el otro día, de forma espontánea, lo llamaban el papá pato, a uno de los, no se referían a mí, sino se referían a uno de los líderes del proyecto, ¿no? Que no era un tío
con unas grandes dotes de liderazgo y una visión y un carácter fuerte, un macho alfa y tal y cual, sino una persona que aportaba calma y paz al equipo. Y eso era muy importante, porque equilibraba pues esa incertidumbre, esa tensión, ese estrés permanente que a veces vive una startup, ¿no? De objetivos, de métricas, de incertidumbre, etcétera. Entonces, eso es muy importante, pero claro, esa persona era muy de un perfil muy llano, muy inteligente, muy trabajador, pero no tenía tampoco una visión que arrastrara al equipo. Necesitaba, dentro del thinking, a alguien, ¿no? Y por otro lado tenía a otra chica, esta chica se llama Amanda, que es una persona de ejecución, de, oye, es que si llegamos 3 horas a lo que nos hemos comprometido, me empiezo a poner nerviosa, ¿no? Entonces, pero afortunadamente tienes al que te calma diciendo tranquila, que no pasa nada, y tienes al otro que es el que ha conceptualizado el objetivo que hay que buscar, ¿no? Entonces, ese equilibrio sano es, yo creo que la clave para empezar a crear una buena cultura, ¿de acuerdo? Porque siempre sea una cultura equilibrada. En la parte de acciones, pues tienes el que lo implementa, hay gente que le encanta, por ejemplo, buscando ejemplos dentro de Sonar, ¿no? Yo tengo a un chico que es un fuera de serie porque es muy polivalente y es un multitasking, está a 200 cosas a la vez y te monta una web y te coge el teléfono y te redacta un contrato y te hace un plan financiero. Ahora bien, no hace lo que tiene otro perfil que veis ahí, que es el completer o el finisher, que es el que hace lo que llaman el fine tuning, es decir, ese ajuste de perfección que no te da el multitasker, ¿no? Pero que por otro lado dices, vale, yo te abro a banda, te hago todo, te lo hago con un 80-85% de completitud y luego tienes el otro el que va atornillando un poquito más y el control de calidad, la orientación al detalle, a la perfección, etcétera, ¿no? Y el shaper es un poco el que diseña, el que dice yo creo que esto lo planificaría así, 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 pero que no es ni de gran visión ni de gran ejecución, sino que es el que un poco plantea las cosas. Bueno, estáis viendo que son perfiles que obviamente nadie es A, B o C, todos tenemos un poquito de todo, pero podéis seguro imaginaros, yo os invito a que lo hagáis, a ver dentro de vuestro entorno o de vuestra empresa quiénes podrían coincidir con esos roles. Y os recomendaría que valoraseis un poco cómo va equilibrándose o desequilibrándose un equipo hacia un sector u otro, ¿no? Entonces, este es el germen de la cultura. O sea, cualquier cosa que digamos tiene que partir de aquí, de este equipo. Este equipo, el CEO puede ser un monitor evaluador, o puede ser un coordinador, o un team worker, o un implementer. Serán simplemente distintos tipos de liderazgo y en función de quién sea el líder, obviamente también la cultura será distinta. Hay gente que va a orientación al trabajo, 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 y otros a lo mejor son más de, pues los team workers pues son más de valorar la calidad de los empleados frente a los objetivos. Todo van a derivar en distintos estilos de liderazgo. Bueno, esta es una frase, Culture eats strategy for breakfast and technology for lunch and then todo. O sea, básicamente la cultura es todo. Es decir, de lo que no sea cultura... Tú ponle un buen producto con una mala cultura y la cultura se come al producto bueno. Tú pon una buena tecnología, unas buenas ventas, con una mala cultura, una cultura nociva, y lo mismo, ¿no? Entonces esto dio lugar a un libro que se llama Culture Eats Strategy for Breakfast y es un poco el lema que hoy actúa como eje de nuestra charla. Tenemos otra de las frases. Yo ya veis que soy muy de frases clave y de hablar yo y no que estéis mirando los slides porque entiendo que no aporta tanto valor, ¿no? Entonces la cultura, hablamos aquí, es el factor que atrae y retiene el talento. Es decir, no solamente la cultura tenemos que pensarla de cara a nuestra propia empresa, con los equipos y trabajadores que ya hay, sino que en el fondo nuestros cambios internos tienen una proyección externa y esa proyección externa es lo que actúa como efecto tractor o efecto llamada de otro tipo de talento. Porque hay gente que se va de una multinacional a una empresa como puede ser Sonar. Pues os voy a poner otro ejemplo. Hace una semana, una persona que lleva 8 años en una multinacional, KPMG, pero no es una crítica a KPMG, podría ser cualquier otra, pues ha decidido venirse aquí a Sonar en uno de los proyectos y además cobrando 5 veces menos de lo que cobraba
en su actual empresa y además poniendo dinero. Es decir, que vamos, es el sueño de cualquier emprendedor. ¿Y eso qué ha sido? ¿Porque yo lo he puesto en un email y he dicho estas son las condiciones? No. Ha sido porque se ha proyectado al exterior una cultura, que lo hago también pues mientras os hablo a vosotros, mientras cómo visto o cómo hablo o cómo hablan mis trabajadores o mi equipo, mis emprendedores, mis socios, etcétera. Y eso es la cultura, en definitiva, transpira en todo. Y eso es lo que hace que traigas mejor o peor talento. Dices, atraes lo que eres, ¿no? Eso es un dicho muy general en la vida, ¿no? Pues al final las empresas un poco actúan de la misma manera. Esa identidad yo siempre la he percibido y me gustaría que os quedaseis también con esa metáfora o, bueno, con esa analogía un poco de una célula. Tienes una membrana, que en este caso es la oficina, que actúa un poco como espacio donde cohabita, ¿no? También tienes un poco de membrana virtual, como si dijéramos, en la parte de teletrabajo, ¿no? Pero esa membrana, en la parte física es importante, hablaremos luego de la importancia del espacio de trabajo como parte de la cultura, ¿no? No es lo mismo trabajar bajo 3 metros bajo tierra sin luz que en un espacio abierto, ¿no? Entonces tienes esa membrana y luego tienes distintos elementos que interactúan y forman parte de todo un sistema. Otro de los principios que tiene que ver con esa cultura, y esto bueno es más un principio de recursos humanos, que se habla mucho en las startups, a veces algunos incluso lo critican porque el tema del fire fast, otros dicen no, porque tienes que dar oportunidades, porque al final el problema está también en ti, tienes que ver cómo reubicar, etcétera, ¿no? Bueno, yo lo siento mucho, pero no soy partidario de eso porque vamos, he aprendido con mis propios errores. Es decir, la gente muchas empresas hacen lo contrario, contratan rápido y tardan mucho en despedir porque no han elegido a la persona adecuada. Y no es que la persona sea buena o mala, sino es la persona adecuada para el puesto y la cultura, que no tienen absolutamente nada que ver. Es decir, un gran programador o un gran diseñador puede ser el mejor diseñador incluso en su empresa, y cuando trasplantas un elemento a otro ecosistema, pues no tiene por qué interactuar de la misma manera porque el clima, las condiciones son completamente distintas, ¿no? Pues esto es lo mismo. De ahí que lo más importante es tómate tu tiempo en decidir a quién traes de tu equipo, porque a quien traigas va a alterar el ecosistema. Es como si traemos una población de una especie nueva de conejos en Australia y de repente pues hay una plaga de conejos que se empiezan a comer las lechugas y tiene un impacto en todo el ecosistema, ¿no? Entonces, o si permites que los conejos se reproduzcan demasiado rápido, pues obviamente tendrás un problema en tu ecosistema y puede acabar con el resto de especies que tienes, ¿no? De ahí que no te digo un fire fast inmediato, es decir, puedes simple con comunicación y hablando las cosas antes y dando una oportunidad al menos para corregir determinadas cuestiones, pero la idea central de esto es dedicad tiempo a saber con quiénes os asociáis, entender un trabajador como si fuera un socio, porque es exactamente lo mismo, simplemente asume un nivel de riesgo distinto, pero ni siquiera menor, sino distinto. Y cuando tengas claro que esta persona no encaja, entonces toma la decisión ya, porque al final puede ser el principio del fin, ¿de acuerdo? Esto, insisto, no es un principio de talento solamente, sino que afecta a los condicionantes de la cultura. Entonces, vamos a ver un poco los elementos de lo que considero una buena cultura empresarial. Hemos visto este principio, que la cultura es el factor que atrae talento. No sé si se puede ver ahí, por la calidad de la imagen. Eso es una fotografía que he sacado del manifiesto de Sonar. Es un marco grande que está en la pared de mi empresa y habla un poco de la síntesis de todos nuestros valores. Os lo voy a dejar ahí por si lo podéis ver y lo podéis leer bien y podéis tener un poco la idea de cuáles son nuestros valores, nuestros principios, etcétera, ¿no? De hecho, yo no sé si lo puedo siquiera ver yo bien, o sea que no sé si vosotros lo veis bien. Pero estamos viendo cómo, decimos, disfrutamos del aprendizaje continuo, ¿no? Esto es un poco como para ilustrar lo que es la síntesis de nuestra cultura, ¿no? Decimos, disfrutamos del aprendizaje continuo. Pues primero disfrutamos. Es una palabra clave. Es decir, aquí no se viene solo a trabajar. Hay una imagen muy buena
creada por Google, que tiene una de las mejores culturas empresariales que hay en el mundo, que lo que te busca son 2 círculos secantes que te dicen, bueno, play y work, y luego hay una área intermedia que es playful work. Entonces, lo que hay que buscar es el playful work, es decir, es el disfrutar haciendo lo que te apasiona y siendo productivo, y no solamente haciendo lo que te apasiona, sino poniéndole pasión a todo lo que haces, que es muy distinto. A veces puedes tener que hacer algo ingrato, pero que si le pones pasión, pues lo haces de otra manera. Entonces, disfrutamos del aprendizaje continuo. El aprendizaje continuo no es una frase así buenista de queremos aprender, sino que, como recordaréis de otras clases, la unidad de crecimiento de una empresa que aplica la metodología Lean es lo que llaman el aprendizaje validado. Es decir, lo que tú has experimentado, medido y contrastado es tu unidad de crecimiento y lo que te permite aprender y aprender y aprender. Y una empresa, cuanto más aprendizaje tenga dentro de sí misma, por experimentación, por aprendizaje, es realmente su capital, más allá de su facturación. ¿De acuerdo? Igual que Facebook no facturó mucho durante mucho tiempo, pero tenían muchísimo aprendizaje validado detrás. Con lo cual, ligado al concepto de disfrute y al concepto de aprendizaje continuo. Hablamos aquí de cooperamos, obviamente, fundamental. Nos apoyamos y formamos un gran equipo de equipos. Nosotros le llamamos equipo de equipos, en el caso de Sonar es muy particular, porque Sonar es una productora de empresas, con lo cual es un equipo que a su vez está aglutinado por otras empresas que forman otros equipos, ¿no? Entonces, bueno, lo llamamos una metacultura, que es una cultura por encima de otras subculturas que son cada una de las empresas, ¿no? Entonces, usamos mucho internamente lo de equipo de equipos, como diciendo un proyecto ayuda a otro, y otro a otro, y otro a otro, y siempre en una estructura hablábamos de celular, ¿no? De cooperación. Muchas células uniéndose pues para un fin concreto, ¿no? Decimos, en Sonar hacemos lo que nos apasiona y ponemos pasión a lo que hacemos. Pues ya veis que lo que os decía en las otras clases, en otras charlas, es coherente con lo que ponemos aquí. Esto no lo he puesto yo, lo ha redactado el equipo. Donde otros ven problemas, nosotros vemos oportunidades. Esto tiene una implicación muy importante. Para nosotros es lo que llamamos el optimalismo. No es el optimismo, no es el pesimismo, sino es una visión óptima de las cosas, ver siempre el mejor de los escenarios posibles, pero desde la realidad. Entonces, yo creo que es más una cultura enfocada a esto. Esto es simplemente, insisto, una muestra para que entendáis lo que intento contaros pues con un ejemplo propio, ¿no? Hablamos también, decimos, nos movemos en un entorno de incertidumbre, pero siempre controlado. Es decir, vimos durante las primeras clases también que uno de los factores clave de una startup, para llamarlo startup y no llamarlo empresa, que es que mucha gente llama a startups por quedar bien, pero no saben que una startup tiene 2 elementos, que son escalabilidad e incertidumbre, y que se crea una unidad específica para gestionar esa escalabilidad, un crecimiento muy rápido, con lo cual tienes que tomar decisiones muy ágiles, muy rápidas en mucho tiempo y ser capaz de asumir un crecimiento muy, muy rápido en poco tiempo y un decrecimiento muy rápido en poco tiempo, con lo cual tienes que ser ágil, de ahí todo lo demás. Y otro es incertidumbre, es decir, quien no sepa adaptarse a la incertidumbre no va a prosperar en una startup, no en Sonar, sino en cualquier startup. Pero decimos controlado en la medida en la que, bueno, no es improvisado, sino que todo es medido y controlando el mayor número de variables. Y decimos, creamos, medimos y por supuesto aprendemos. Pues volvemos eso es un guiño a la metodología Lean que os he estado contando, ¿no? De crear, medir y aprender, ¿no? Decimos, confiamos en nosotros mismos y en nuestro equipo. La confianza como uno de los elementos, valores clave de nuestra empresa. Y buscamos un impacto positivo en nuestra economía personal y también en la sociedad. Es decir, no hay que, por un lado, no hay que despreciar en absoluto la utilidad inmediata, la motivación más concreta, que es que queremos ganar dinero, obviamente, queremos tener un buen sueldo, a nadie le gusta vivir mal, pero al mismo tiempo tenemos un propósito, ¿no? Y un impacto y un sentido a lo que hacemos en cada uno de los proyectos. Entonces, bueno, eso lo que hace es crear un alineamiento, recordando lo que hablábamos la última vez del why, del how y del what. De forma que, si recordamos, por un lado, el equipo es lo más importante, por otro lado, como otro de los factores, debemos estar todos los miembros del equipo alineados en la misma visión, muy importante. Podemos ser un club de cracks, pero que si no estamos alineados en esa visión,
pues cada uno tendrá una manera de entender las cosas. Yo he visto proyectos, algunos recientes, donde he tenido pues a lo mejor 3 socios y por no haber hablado claramente cuáles eran las motivaciones de cada uno de ellos, pues había fricciones en la propia cultura empresarial, porque uno estaba por aprender y por reorientar su carrera hacia el mundo de las startups, pero no tenía el hambre necesaria para escalar el negocio en poco tiempo, crear una facturación grande, venderlo dentro de 5 años, etcétera, etcétera. Tenía una visión más de, bueno, esto es una forma de aprender. Y otro tenía un hambre de, oye, mira, me encanta esto, pero sobre todo quiero hacerlo crecer ya, tal, tal, tal. ¿Qué es lo que produce eso? Pues lo que llaman un mismatch, una asincronía, un ruido entre lo que uno quiere y lo que otro quiere. Eso tiene un impacto muy fuerte. No es lo mismo crear una empresa para perdurar 60 años que crear una empresa para venderla en 5. Si unos quieren una cosa y otros otra, pues ahí va a chirriar mucho, ¿no? Va a haber mucho ruido también. Entonces es muy importante ese why. Más que el how y el what, es muy importante estar alineados en el why. Otro de los factores para tener una cultura sana, razonable y ágil es fundamental, en mi opinión, como aunque sea un tópico, pero como todo en la vida, es la comunicación. La comunicación lo es todo. Realmente es que lo es todo, además, es que entre células, entre animales, entre personas, es todo intercambio de información. En este caso, en la empresa ocurre lo mismo. Si tú tienes una comunicación que solo va de abajo, digamos de abajo arriba, pero no de arriba a abajo, eso genera desconfianza, genera oscurantismo, temor, incertidumbre y genera mucha fricción. Si tienes una cultura donde la comunicación está enfocada al chisme, al hablar por detrás, al rumor, etcétera, eso es el principio del fin. Es que yo cuando he tenido a alguien en el equipo así, es que no me ha temblado la mano en absoluto en quitarlo de encima, ¿no? Una comunicación sana es, hoy con las nuevas tecnologías, existen muchas herramientas para que casi todo se pueda saber. Al final todo se sabe y entonces si uno no sabe lo que gana el otro pero se acaba enterando, al final genera mucha más fricción todavía, ¿no? Pues una comunicación transparente donde sea todo fluido, donde puedas hablar con alguien directamente, que sea horizontal. Bueno, pues cada uno tendrá su estilo de comunicación, pero en cualquier caso entender que la comunicación en sí misma es un elemento y un factor hiper importante en la creación de una cultura, porque recordad esos ejemplos de cómo estás interactuando de forma constante. Si no hay la comunicación es lo que permite precisamente que estos elementos interactúen entre sí, ¿no? Y que el de las ideas con el de las acciones, con el de la gente, pues saquen lo mejor de sí mismos, ¿no? Al servicio del proyecto. Bien, aquí ya entrando en aspectos concretos, ¿no? Esto es lo que llamamos los culture hacks que están aquí. Y cómo debe, bueno, ejemplos de cómo implementar una cultura en una empresa. Yo creo que la cultura tiene que empezar desde el primer día. Es más, desde antes de entrar, uno ya tiene que saber, porque si no lo sabe, no estamos cumpliendo el principio del hire slow, fire fast, ya tiene que saber cuál es esa cultura. Tiene que saber cuáles son las reglas, tiene que saber los valores que tiene. Incluso es bueno que pase unos días como un observador dentro de ese equipo para comprobar un poco cómo funcionan las cosas. Hasta se ve en la cultura cómo redacta alguien una oferta de trabajo. Eso es el primer síntoma de una cultura, que tenía que haberlo puesto en una slide anterior. Antes del plan de acogida es el anuncio de cómo captamos talento. No es lo mismo decir buscamos gente con hambre, que quiera divertirse, que quiera darlo todo, que le apetezca aprender en un entorno duro pero divertido y tal, a decir, se busca profesional con más de 5 años de experiencia, licenciado, graduado, tal. Bueno, al final estás buscando realmente casi ganado en lugar de talento, ¿no? A mí eso no me seduce. O sea, una cita o una relación. Exacto, efectivamente. Yo lo que busco es una relación a largo plazo con alguien y que dé lo mejor de sí y que sacrifique lo más importante, que es su tiempo. Entonces, si tengo que valorar su tiempo, que es su recurso más preciado, tendré que seducirle de la mejor manera posible, obviamente conforme a la realidad. Pero
hay que ponernos en valor. Obviamente, si yo voy a ligar diciendo que soy multimillonario, que soy guapísimo, pongo una foto que no es mía y que además me encanta, estoy todo el día viajando y que tengo un deportivo, pues sí, a lo mejor puedo ser atractivo, pero luego hay una gestión de expectativas muy dura, ¿no? Pero por otro lado, si me desvaloro o busco pareja de una manera absolutamente fría, pues no voy a transmitir quién soy realmente, ¿no? Entonces, al final transmitimos lo mismo, tanto a la hora de encontrar personas en el mundo emocional, todo se reduce a la comunicación y a las emociones y por tanto, esas páginas de captación de talento deben reflejar esta cultura, ¿no? Pero ya una vez esa persona ha entrado, lo más importante es que se sienta integrado desde el principio, porque los buenos comienzos son muy importantes, ¿no? Entonces, uno de lo que solemos hacer nosotros es el pack de bienvenida, que es, bueno, pues das una serie de regalos, de materiales, etcétera, para que esa persona ya se sienta parte de la organización desde el primer día, ¿no? Después hablamos de procesos, de cuáles son esos procesos para que tengan, digamos, muy claro, volvemos al tema de la comunicación, cómo comunicarse y con quién para la incertidumbre y la desinformación que puede surgir al principio. Y, por otro lado, ese pack tiene que incorporar documentación, que es lo que nosotros utilizamos sobre, pues, con preguntas frecuentes, horarios, normativa, pero también con las propias costumbres y elementos de la cultura de la empresa. Y nosotros hemos puesto aquí mentores porque asignamos a una persona que es un poco el cicerón que ayuda... Eso es básico. Sí. Yo luego cuando termines te contaré una experiencia de mentoring pionera, porque estamos hablando de hace 15 años. Ostras, Hace 15 años hablar de mentoring en España era... No, sin duda, pues era pionero. Era pionero. Pues efectivamente, estos Culture Hacks, os he puesto aquí una imagen de lo que es el Trello. El Trello es una herramienta que nosotros utilizamos en nuestra empresa, que es como si dijéramos las arterias de nuestra cultura o de nuestra empresa. Es decir, toda la información al final acaba fluyendo por aquí. Gestionamos los procesos, las comunicaciones, muchas cosas. Es como una visita virtual a nuestra empresa. Puedes ver las tarjetas moviéndose de un lado a otro. Es apasionante. Y dentro de ese Trello nosotros tenemos un proyecto. Aquí podéis ver unas imágenes. No sé si podéis acceder incluso al contenido. Utilizando una metodología, que es la metodología Kanban, que es de producción industrial, donde vas moviendo una tarjeta de un proceso a otro hasta que llega al completado, incluso al control de calidad, precisamente para que esa cultura, y esto es un truco que yo os recomiendo, para que esa cultura surja de abajo arriba. No el CEO propone cosas y las hace, las implementa y ya está. Entonces, tenemos una columna donde la gente va poniendo, incluso tienen un formulario para hacerlo, las sugerencias de cosas, iniciativas que les gustaría implementar dentro de la empresa, como elementos de la cultura corporativa, formación, etcétera. Después, a partir de ahí, estamos viendo cuáles son las que están en estudio, que pasaríamos a la segunda columna para ir poco a poco analizándolas y valorándolas por todo el equipo, creando además un grupo de 3 personas que se dedican a gestionar este tema, no solo el CEO en plan decidiéndolo todo. Tenemos una tercera columna que yo he llamado De momento no, que es como, me parece interesante, no te voy a decir que no, pero de momento no. Pues, por ejemplo, pues, oye, si hay que pagar clases de yoga a los trabajadores, pues mira, me encantaría, pero es que ahora no tenemos dinero para pagar clases de yoga, pero no quiere decir que no me parezca interesante hacerlo, ¿no? Otras que son las rechazadas y otras que son las que se están implementando y otras que ya se han implementado. Entonces, de esa manera vas poco a poco implementando distintos elementos dentro de tu cultura hasta que se van asentando y cuando has interiorizado una, metes la otra. Si no, estás metiendo un montón de cosas al mismo tiempo y es una cultura artificial, ¿no? Porque no tendría sentido. Y siempre viniendo desde la gente, o sea, siempre viniendo desde el equipo, pero siempre controlado o pulido por quienes lo lideran, ¿no?
Entonces aquí pues es donde yo tengo casi todos los culture hacks que utilizamos en Sonar, ¿no? Bueno, aquí he puesto algunos ejemplos, pero hay muchos, tenemos como 40 culture hacks. Bueno, el primero es una tontería, pero recomiendo los grupos de WhatsApp, porque yo creo que es donde ahora mismo podría decir que reside la cultura verdadera de Sonar en mi empresa. Es decir, la gente de fin de semana te mandas chorradas, te mandas bromas, felicitaciones, quedas por ahí por la noche. Entonces, el grupo, en mi caso por cada proyecto tengo un grupo y luego tengo un grupo concreto de todos los emprendedores de Sonar, ¿no? Pero ayuda muchísimo, mucho más que un email, que es mucho más frío y que está asociado a tu momento de trabajar, etcétera. El WhatsApp permite, yo creo, una potenciación de la cultura que es increíble, de verdad. Altamente recomendable. Otro es el Trello. Yo os lo mencionaba antes. Si podéis descargaros trello.com, Trello, os recomiendo como una herramienta de gestión de proyectos, pero que se puede utilizar para muchas cosas. Otra es el Yammer. Yammer es, bueno, en el fondo es un poco sustitutivo del Trello, que no del todo. Es como un chat corporativo, un Facebook corporativo, donde la gente pues está chateando y puede utilizar el móvil y tal. Este lo recomiendo menos, ¿eh? Otro que se está utilizando mucho es el Slack. Slack hace un poco lo mismo. Lo único que es como un WhatsApp, pero donde además integras toda la actividad de tu empresa. Si ha habido una venta, te va a llegar una notificación a todo el equipo. Si ha habido una actividad nueva en Trello, te lo va a comunicar. Si hay alguien te ha hecho una mención en tus redes sociales de tu empresa, te la integra. Entonces, es como canaliza un montón de cosas que están sueltas por ahí dentro de una misma y permite crear distintas salas o grupos, como si fueran de WhatsApp, para hablar e interactuar. Ya, otro ejemplo que no tiene nada que ver con las redes sociales o tal, es lo que llamamos el sexy sala. Pues de vez en cuando pues hacemos un día a la semana, cada uno trae un ingrediente y el que le dé la gana y los mezclamos todos y hacemos una ensalada con eso. Entonces, eso ayuda a que, por un lado, es más económico ese día, fomentas mucho la colaboración y además, bueno, te salen algunas ensaladas que es para verlas. Sal de frutas también, será Sí, unos ingredientes, sí, ¿no? también, por supuesto. Sí, hay gente que se lleva algunas cosas un poco peculiares, ¿no? Lo último que les queda ahí ya en la despensa. Pero bueno, en general es interesante. Al final la ensalada la aguanta todo, pero está muy bien. Ahora que tenemos un proyecto gastronómico que es Food in the Box, pues bueno, ahora también hacemos cajas dentro de ese proyecto, ¿no? Bueno, otra cosa que he puesto aquí que es pechacucha, que en realidad no se escribe así, pero bueno, pechacucha, es un tema súper interesante. El pechacucha es una tipología de conferencia que se ha extendido por todo el mundo, donde tú tienes que contar en 5 minutos, creo que son 5 minutos, creo recordar, en 20 slides y son en 30 segundos por slide o algo así. No recuerdo ahora mismo las magnitudes. Pero tienes prácticamente eso, creo que son 30 segundos por cada slide. Y va pasando automáticamente, entonces tú no puedes pararlo. Entonces tienes que contar una historia muy corta, en eso creo que son 8 o 10 minutos, muy concreta. Entonces tenemos el pechacucha una vez a la semana, los viernes, donde cada miembro del equipo una semana prepara su pechacucha. Y tiene 8 minutos para contar algo en ese tiempo y en ese formato. Tiene que ser muy visual porque tú estás hablando y tienes la pantalla detrás durante 15 segundos solamente con una idea. No puedes poner cosas como la que yo tengo aquí porque no da tiempo a leerlas. Y hay gente que cuenta pues lo que hace en su día a día, cómo gestiona los cobros de los clientes y trucos para gestionar ese cobro antes, o su último viaje y lo que le ha impactado. Otros han contado lo que consideran que es la felicidad para ellos y han contado pues los elementos que integran una vida feliz. Es decir, cada uno habla de lo que le dé la real gana, pero con un formato estándar. Hay libertad de topic, digamos, de asunto, pero no de formato. Y tiene que ser conciso. Y eso, bueno, pues es otra de las cosas. Eso lo integramos dentro de lo que llamamos el weekly update, donde los viernes, más allá de las reuniones de equipo, pues ponemos algo de picoteo y tal, y a la 1 de la tarde, que ya está un poco el día terminándose, en un viernes, ¿no? Para los que se vayan antes, pues aglutinamos a la gente para que hablen un poco y den feedback unos de otros. Los kick-offs en general siempre son muy interesantes para poco a poco
ir haciendo equipo y alineando visión y misión. Tema de la comida y bebida, hemos visto antes como hablábamos del sexy salad, pero hay otros muchos elementos. Otro de los elementos que potencian la cultura, parece una tontería, pero es el mindfulness, es decir, hay empresas como Google que tienen un programa propio de mindfulness, de desarrollo personal, donde todos los trabajadores que quieran de forma voluntaria, porque si no sería una secta, de forma voluntaria se puedan acoger a programas de desarrollo personal, tanto de meditación, sin nada de budismo, sino simplemente meditación por meditar, o de distintas técnicas, ¿no? Ese mindfulness, yo recomiendo un libro que escribió el empleado número 15, creo recordar, de Google, que se llama Tu búsqueda interior, aludiendo al concepto de la búsqueda de Google, que él desarrolla el programa de mindfulness de Google a nivel mundial. Entonces, él lo que hace, además yo recuerdo estar en Silicon Valley, es una pasada porque tú estás allí, entras en la recepción de una de las áreas de la sede de Google y tienes ahí clases de yoga, tienes toda esa parte, tienes a los trabajadores haciendo meditación, ves que tienes unas piscinas dentro del campus, que es impresionante, pero es que casualmente me acuerdo que esa piscina estaba cerrada porque se pasaron 30 centímetros de la profundidad permitida y tenían que poner a un salvavidas, o sea, digamos a un socorrista, sí, por normativa, entonces lo tuvieron que cerrar, ¿no? Pero siempre muy centrado en, señores, ya que pasamos aquí mucho tiempo, lo importante es cultivar mente y cuerpo, ¿no? Y es curioso, pero son las nuevas técnicas que eso crea muchísima cultura corporativa y muchísima fidelización a los trabajadores. Otra de las cosas, que esto es una cosa que me inventé en el año 2008, creo recordar, que es el outworking, ¿vale? Esto es una palabra que me he inventado yo, en lugar de work out, es outwork, ¿vale? Esto es una fricada, ¿vale? Pero en lo que consiste es que el que ya está en Sonar, pues al principio le extraña y dice, bueno, pues Álvaro, que es muy raro y ya está. A mí me gusta tener las reuniones, odio las salas de reuniones, les tengo alergia. Me parece que son la anticreatividad. Por postura, por oxígeno en el área, por la temperatura, por todo, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que en lugar de tener reuniones de duración de 1 hora o temporales, tenemos reuniones de distancias. Entonces vamos a hacer una reunión donde vamos 2 personas andando, o 2, 3 o 4, y lo que hacemos es tener una reunión dando un paseo. Entonces las reuniones son paseando. Entonces tú vas paseando por el parque, nosotros estamos ahí en el Pinar del San Martín, ahí en Madrid, vamos en Pinar del Rey, perdón, y damos una vuelta al parque, o a veces damos una vuelta pero extendida, si la reunión es más larga, pero inconscientemente, por un lado estás oxigenándote mientras hablas, con lo cual estás de mejor humor, la creatividad, haces ejercicio, estimulas muchas cosas y bueno, yo creo que en general es algo sano y es algo diferente. Ahora, bueno, yo me acuerdo cuando empecé esto, tenía un despacho de abogados y era una foto más parecida a esta, entonces era una situación un poco peculiar, porque bueno, ibas en aquel momento era la dehesa de la villa y veíamos a un grupo de 7 abogados con traje y corbata paseando por el parque a las 6 de la tarde, era una situación un poco rara, ¿no? Sí. Pero hoy pues ya es más normal porque estamos en startups y ya nos podemos permitir pasar inadvertidos. Invierno y verano. Invierno y verano, ¿no? Y eso sí, cuando llueve, no. Pero bueno. Entonces, bueno, son cosas que yo os estoy contando aquí como para que veáis que esta cultura del outworking, pues parece una chorrada, pero son cosas que van retroalimentando esa cultura. Un tema muy importante, es decir, oye, aquí esto cada vez se está poniendo más de moda y es lógico, el teletrabajo, pues porque los equipos son más descentralizados, hay mucho más freelance, hay mucho más contractors, gente que está en otros países o gente que está en otras ciudades dentro del mismo país. Entonces, obviamente, y se están poniendo mucho el mix, ¿no?, entre estar la parte presencial y la parte online. ¿Qué impacto tiene la parte... ¿Qué importancia tiene? Y para mí es un debate, todavía no lo tengo resuelto.
¿Qué importancia tiene la parte presencial frente a la parte digital, ¿no? ¿Hasta qué punto la parte digital afecta a toda esa cultura que estamos hablando? No puedes hacer outworkings, no puedes hacer sexy salads, no puedes hacer pechacuchas, no puedes hacer, pues como en la mayor parte de mi cultura en Sonar se da en la cocina. Estamos ahí después de comer hablando de todo, ¿no? O de tomando el café o tal. Y entonces eso... claro, ¿en qué medida el teletrabajo permite o no el desarrollo de una cultura? Entonces yo creo que siempre exige un mix, siempre que se pueda. Pero siempre que podáis, buscad gente que al menos 2-3 días a la semana tenga que estar presencialmente y el resto, aunque sea, trabajar online. Y dentro de, si hay un teletrabajo, tiene que ser un teletrabajo que permita una serie de herramientas donde fluya la comunicación, el buen humor, etcétera, ¿no? Vuelvo a insistir en el tema de WhatsApp, vuelvo a insistir en el tema Trello, es fundamental. O sea, la ventaja es que además yo aquí con Trello, pues el otro día, sin ir más lejos, pues oye, decidí quedarme con mi hija por la mañana porque me apetecía y ella no quería ir al colegio, estaba un poco mala y tal. Y dije, mira, hoy nos vamos tú y yo a una cafetería que hace buen día, tú te pones a jugar alrededor y yo me quedo con el iPhone trabajando un poco con el Trello y con el chat. Yo estaba gestionando 5 empresas a la vez y no pasaba nada y mi hija estaba dando saltos enfrente, ¿no? Entonces eso lo permite herramientas como Trello o herramientas como WhatsApp o como Skype. Otra que yo recomiendo aparte de Skype es Appear.me, que es otra interesante, pero bueno, con Skype o Hangouts, que también funciona muy bien, os la recomiendo, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, conclusión mía provisional, teletrabajo sí, pero tampoco en exceso. He visto gente dentro de mi cultura que se ha ido a otros países y han hecho teletrabajo en exclusiva. De hecho, tengo a alguien que está en Silicon Valley ahora mismo en Sonar. Y, hombre, porque ya llevaba un tiempo. Pero si no, hubiera desconectado enormemente de la cultura y del día a día de esa empresa, ¿no? Entonces, no te sientes parte. Y ese sentimiento de pertenencia es lo que no se hace con un kick-off anual. Se hace con el día a día y con las relaciones emocionales entre personas. Hablábamos antes, ¿no? La importancia del espacio de trabajo. Por eso yo tengo una visión un poco tradicional de lo que debe ser el espacio en una cultura, que es más importante de lo que parece, y me he peleado con algún socio porque entendía que no era tan importante. Y yo soy muy flexible en esto, la verdad. Y dentro de esa oficina, pues obviamente tiene que ser la imagen, también tiene que respirar la propia cultura. Entonces aquí, bueno, la parte de la izquierda es una foto que he sacado de un banco de imágenes, para que veáis un ejemplo, pero la parte de derecha es una foto de mi oficina que he sacado. Entonces ahí podéis ver una columna donde al fondo aparecen los trabajadores, ahí en el equipo, un espacio abierto. En la foto, hay varias fotos pegadas en la columna y una es haciendo el tonto, otro casualmente es con la foto de cultura y estrategia, ¿no? Hablando de la cultura, es decir, que esto no es porque hoy me haya tocado hablar de la cultura, es que me lo creo. Otro es alguien que está encima de la foto arriba, que está con una cerveza así como borracho, porque fue un viernes y se emborrachó y pues ahí lo tenemos. Otra es mi hija, que está ahí al fondo, bueno, un poco abajo, y hay una foto que no la podéis leer que pone Cloud Computing, que mi hija se llama Claudia, pues es Cloud Computing y está ahí con el ordenador. Y otra es abajo yo con algo inusual, que es con pelo, ¿no? Abajo, con un Photoshop. De hecho, con el pelo de otro trabajador. Entonces, bueno, lo que vengo a decir es que esto son formas de transpirar esa cultura, de que esa decoración tiene que tener elementos como si fuera tu casa. No es lo mismo una casa amueblada de Ikea en plan hotel que una casa en la que pones las fotografías de tu familia, lo haces a tu manera y que se nota que es tuyo, ¿no? Muy importante. ¿Cuánto tiempo nos queda? Porque yo creo que vamos 15 minutos para luego dejar... fenomenal, 10 minutos incluso. Sí, 10 minutos y dejamos abierto para preguntas. Sí, de hecho, sí, en 5 minutos está terminado. Sí. Hay una empresa que a mí me apasiona que se llama Zappos. No sé si la conocéis, venden zapatos. Empezaron vendiendo zapatos y es la empresa del mundo con los empleados más felices.
De hecho, su director de recursos humanos es el Chief Happiness Officer. Nueva denominación. Y es un tema muy interesante. Y esta gente, de algo tan evidente o tan sencillo como vender zapatos online, crearon una cultura increíble que les ha hecho crecer de una manera increíble, increíble. Empezaron en el 2003, tienen una vocación de atención al cliente, una cultura interna tan potente que han escrito en lo que para mí es uno de los libros más conocidos o más, más interesantes relativos a la cultura empresarial. Se llama Delivering Happiness, entregando felicidad. No zapatos, entregando felicidad, ¿no? Y fijaos, aquí hay parte del manifiesto de la gente de Zappos que dice, la cultura Zappos, fijaos cómo ellos lo tienen ya integrado ahí, significa familia, amigos, teamwork, poniendo todos juntos, o sea, juntándose todos para hacer de esta compañía lo mejor que pueda ser. Vaya donde vaya, siempre estoy comparando nuestra cultura con la cultura de los demás, buscando hacia atrás. En todos los años que he estado ahí, viendo todos los cambios a lo largo del camino, una cosa que ha permanecido igual en todo momento ha sido nuestra cultura. Fijaos cómo la cultura es algo que es de lo poco que es estable en una startup. Y es a lo que la gente se aferra. Es decir, lo que hace que mucha gente incluso a veces se va de Sonar y quiere volver es porque hay un componente casi no de adicción, pero de atracción, porque tiene una cultura tan propia, tan potente, tan suya, que tiene personalidad propia. Y cuando consigues que una empresa tenga personalidad, es que tiene cultura. Y eso es un poco lo que traslada este manifiesto de Zappos, ¿no? Dice, oye, mira que cambian las cosas. Puedes pasar de vender zapatos a vender viajes. Puedes pasar de estar en un país en otro, cambiar, cerrar, abrir, tener 10 trabajadores, 1.000, 200.000. Pero lo que más permanece, y en una startup que hablábamos antes de incertidumbre y de cambio y de escalabilidad, etcétera, fijaos cómo la cultura es lo único que no puedes hacer iteraciones. La cultura es algo que le da un marchamo, un tempo a la empresa que va mucho más despacio, es mucho más orgánico y que de la misma manera que tú tienes un ciclo de desarrollo de la cultura relativamente lento pero orgánico, tienes unos procesos de creación, de desarrollo, de crecimiento muy grandes, ¿no? Y yo creo que ese equilibrio entre el pozo que te da esa cultura y por otro lado el crecimiento vertiginoso que puede tener una empresa, que puede pasar, pues como en Food in the Box, de vender cajas de distintos países por suscripción a querer ser el IKEA de la gastronomía, ¿no? Dice, la meta siempre es más importante que la lucha. Somos un equipo, acrónimo, para juntos, cada uno, o sea, juntos, each achieves more. O sea, bueno, básicamente que entre todos conseguimos más, ¿no? Este tipo de cosas pues son las que te hacen sentir que perteneces a algo y que funciona, ¿no? Y otro de los factores, he puesto ahí una foto bastante fea, pero para que veáis como una empresa muy tradicional como Pepsi, pues fijaos cómo me lleva a hablar de un elemento, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos una startup? Tiene que crecer mucho en poco tiempo. Cuando una empresa madura, porque una empresa es como una persona, pasa de una infancia, una preadolescencia, una adolescencia, posadolescencia y una edad adulta, ¿no? Y no siempre y eso es una evolución que va teniendo la startup, independientemente de a qué se dedique, ¿no? Entonces, es muy importante decir, oye, ¿cuál es el impacto que tiene la cultura en las distintas fases? Pues lo más importante es en la fase de infancia, es donde se gesta esa cultura y donde a partir de ahí, pues igual que en un niño pequeño, dicen que los primeros años son los que condicionan el resto de tu vida, ¿no? Pues los primeros años de una startup, lo que no hayas hecho bien es muy difícil de cambiar. Pues esto es igual. Pero a partir de ahí, bueno, pues vas desarrollando, vas cambiando los valores, vas adaptándolos a las nuevas fases, pero siempre tienen que estar presentes. Entonces, aquí he puesto un ejemplo de Pepsi, como diciendo, a pesar de ser una empresa ya business as usual, que empezó como una pequeñita empresa, pero que ha crecido, mantienen los mismos principios y la misma cultura con la que empezaron en su momento.
¿De acuerdo? Hablábamos, otro de los culture hacks y de los elementos que, bueno, tenía que estar en la slide anterior, es el libro de bienvenida, ¿no? No solamente hablar del pack de bienvenida, sino el libro de bienvenida. Y lo que quería era simplemente incitaros a leer este libro de Zappos, que se llama, bueno, tú tienes podéis decir, el Zappos Culture Book, que es el libro de cultura del propio Zappos. Ellos mismos lo dibujaron, lo hicieron en formato cómic, para entender cómo era algo propio. Y posteriormente os recomiendo también que leáis, y es muy importante, el libro Delivering Happiness de Zappos. Yo personalmente escribí al gerente de Zappos para pedirle una copia del libro y me lo mandó. Nos mandó un PDF con el libro. Seguro que lo podéis encontrar por ahí, si no podéis escribirme, porque se llama Delivering Happiness y es algo que trata muy bien esa parte de la cultura. Y bueno, termino con una frase que ya he mencionado en otra de las charlas y que para mí es, como os decía, es lo que cambió la forma que tengo de producir empresas, ¿no? De industrializar una empresa con más de 200, 300 procesos documentados de cómo tiene que hacerse a entender que esto va de crear y confiar y crear equipos, crear personas, ¿no? Entonces, bueno, ya sea yo en mi caso, pues como una company builder aún más, pero en el fondo cualquier emprendedor es un company builder, ¿no? Lo único que está creando es su propia compañía. Y me quedo con esta frase de Zig Ziglar que dice, you don't build a business, you build people and then people build the business. Pues habla por sí solo, ¿no? Es decir, se trata de crear valores, crear gente, construir personas, y de ahí es de donde surge el negocio. No olvidemos que ese germen del negocio surge de la cultura y de esa cultura que lo aglutina. Con lo cual, como forma de conclusión y de aglutinar todo lo que hemos estado hablando durante la charla, yo lo que diría así a modo resumen es, uno, la cultura se come a la estrategia y de ahí todo lo demás. Creo que después de esta charla aspiro o espero que os haya quedado clara y que compartáis esa visión conmigo, que esa cultura empieza por las personas, que no es una cultura que uno diseñe, como el diseño inteligente, ¿no? Sino que es bottom-up, y que por tanto hemos hablado de que dependerá del equipo. Por tanto, hemos empezado hablando de qué tipo de equipos o qué perfiles o qué muestra de equipos debemos integrar en nuestra empresa para tener los primeros elementos de esa cultura y de ahí construirla, ¿no? Después, cuáles son, más allá de esos elementos del equipo, cuáles son los factores a tener en cuenta dentro de la cultura empresarial. Hemos visto como los más importantes, yo destacaría sobre todo la comunicación, que habíamos hablado antes, el equipo como otro de los factores y los procesos o los culture hacks, que son aquellos que haces un poco de forma para precipitar o fomentar ese crecimiento, ¿no? Que las tres están conectadas. Hemos visto cada uno de esos culture hacks, todos tienen que ver con distintos aspectos de la comunicación y del desarrollo de ese equipo. Yo he contado los míos, pero cada uno puede aplicar los suyos. No dejas de proyectar en tu empresa un poco de ti mismo, ¿no? Hemos visto cómo otro de los factores de éxito junto con el equipo y junto con la comunicación era el alineamiento en valores, y que esos valores pues eran sumamente clave en aplicar en el why, how, what, y luego más allá del why, how, what respecto al modelo de negocio que se quiere y cómo se quiere llegar hasta ahí, o sea, de cómo quieres plantearte el crecimiento, si quieres aprender, ganar dinero, etcétera, pero también tus propios valores personales. Nosotros hemos trabajado mucho pues el tema de, oye, esa transparencia, y eso lo ves cuando haces los valores de 5 startups distintas, ¿no? Porque si no, es muy fácil poner en una pared, pues que tu valor es la honestidad. Pues oiga, es que como si no pones la honestidad en valores es, perdóname la expresión, bullshit, ¿no? Porque es como... Como la mili, el valor se te supone, ¿eh? Exacto. Entonces,
eso eso es un brindis al sol. O sea, que hay que ser honestos, que hay que ser trabajadores, que no sé qué. Eso no son valores de empresa. Es lo que hace que tú seas distinto. Entonces, hay empresas donde, por ejemplo, la prudencia lo destacan como uno de los principales valores. En otros no. En otros es el compromiso. En otros es la diversión. En otros trabajan sobre la transparencia y lo hacen como más suyo, ¿no? Entonces, otros tienen como valor lo que llaman el bootstrapping, que lo hablé en otra de las charlas, que es el cómo hacer las cosas con pocos recursos, ¿no? El buscar apurar hasta el último céntimo y hacer las cosas con el menor dinero posible. Eso es un valor de compañía. De hecho, ya empiezas a desarrollar tu compañía cuando tienes, como tus valores ya dejan de llamarse prudencia y ya los llamas maurencia, porque uno de los coproductores se llama Mauro, entonces ya lo llamamos Maurencia porque siempre está hablando de que hay que ser prudentes y que hay que ser tal, ¿no? Eso es cuando realmente te crees un valor. Si no, es algo de, oiga, ¿qué crees que debería ser su empresa? Pues oiga, pues todo el mundo va a decir que tiene que ser maravillosa y perfecta, ¿no? Pero cuando pasas de llamar prudencia a llamar Maurencia, es cuando realmente te crees esos valores, porque has entendido que hay alguien que está todo el día. Si alguien llega diciendo, chicos, nos ha dicho que si este cliente, y tienes a alguien que te dice, bueno, espérate, que todavía no ha pagado, no sé qué, tal, pues eso es algo que pasa en algunas empresas y en otras no. Y hablamos de, bueno, ya está Mauro con sus dosis de excesiva prudencia hasta el punto que está en el ADN de la empresa, ¿no? Claro, entonces, esas cosas son las que marcan la diferencia, ¿no? Tú lo has dicho antes, es decir, es que el escribir eso en una pared o en una declaración de principios, al final es, bueno, eso lo puede hacer cualquiera. Claro. Pero eso yo creo que lo has dicho y creo citarte textualmente, eso es una cultura artificial. Exacto. Me permito decir, de agencia de marketing, de agencia de medios que contratas, ¿no? Y que incluso te sirve para mejorar los índices de reputación social corporativa o incluso de clima. Y cuando ya, como tú dices con tu ejemplo, bueno, pues le empiezas a poner un nombre propio o lo empiezas a asociar a una persona o simplemente, yo me atrevo a decir, Álvaro, no te hace falta escribirlo. Porque está ahí, o sea, lo respiras. Eso es cuando es real, ¿sabes? Y hombre, yo creo que, si me permites, porque como has hecho un buen resumen de lo que es el título, ¿no? El mensaje de este ciclo, de esta conferencia que has dado hoy. Yo que, bueno, pues como vengo del mundo de las finanzas, que es un mundo como más, más frío, a lo mejor. Más frío, a lo mejor. Yo quiero decir dos cosas, basadas siempre, porque a mí, yo ya te lo he dicho en alguna ocasión, se te nota tu experiencia docente, porque las cosas que cuentas, las cuentas con cosas que pasan y en la mayoría de los casos que te pasan a ti, o sea, que pasan en tus compañías. Es decir, yo me he sentido muy identificado con esto que has contado, porque bueno, yo he trabajado durante muchos años en una compañía cotizada, que para que me entendáis, los que nos estáis siguiendo y nos estáis escuchando, todo esto que nos ha contado Álvaro, pues se ha traducido en que durante muchos años hemos tenido el PER más alto de la bolsa, ¿no? De nuestro sector, de una compañía financiera, ¿no? Que normalmente todas estas cosas que cuenta Álvaro se suelen asociar a compañías pues más, si me permitís, más happy, ¿no? Como Google o tal, más que a un banco, ¿verdad? Donde se supone que estamos ahí tíos como muy serios, ¿no? Que analizamos operaciones de riesgo y tal, ¿no? Y tan es así que, bueno, pues durante muchos años lo que se decía era que en el PER, que ha llegado a ser de 20 veces, pues lo que se decía era que estaba el valor de la plantilla. Y el valor de la plantilla no era, como decía Álvaro, en sí el que fuéramos tíos muy listos o chicas que supieran hablar 3 idiomas y que además tuviéramos, bueno, pues por supuesto, conciliación, todas esas cosas que ha dicho Álvaro. Bueno, ahí había fundamentalmente una cosa que Álvaro y yo lo hemos comentado en privado alguna vez, que viene muy al caso, que es el salario emocional que crea esto con lo que yo me quedo, y es que la cultura, la de Sonar Venture, la de cualquier compañía del mundo, al final hace que quieras entrar, que no te quieras ir nunca
y hace que eso al final cree un valor en todos los sentidos, un valor para el accionista, un valor para tus clientes, un valor para todos los stakeholders, porque a mí hay otra cosa que me encanta de las que ha dicho Álvaro, de los ingredientes estos de disfrutar, aprendizaje continuo, cooperación, pasión, optimalismo, la incertidumbre controlada, la confianza mutua. Oye, esto tiene que tener un impacto económico en todo el mundo, es decir, en el que invierte y arriesga su capital, claro, en el que trabaja y se dedica, en el proveedor, en el cliente, es decir, estamos aquí para ganar dinero razonablemente, claro, honradamente, pero el dinero también forma parte de ese delivering happiness, efectivamente, ¿no? Ahí está, ¿no? Y bueno, y desde luego, esto no es una cuestión, mientras veo lo que nos ha entrado aquí por el hashtag, por ir contestando, de una mera cuestión de decir, bueno, yo esto del trabajo en equipo, del working team, de los kick-off, me lo creo. El tema del mentoring, que decía antes, el que la gente nueva que entra tenga una hoja de ruta de transmitir desde el minuto uno esa cultura corporativa para que precisamente ese talento, si lo es de verdad, pero ojo, si lo es de verdad no es que no lo haya, esa persona puede tener un talento en otros sitios o en otros lugares y no hay que rasgarse las vestiduras con el fire fast, es decir, aquí no somos buenos o malos, somos adecuados o no, en un momento dado de nuestras vidas, desde Álvaro, que es el CEO, hasta sus socios, hasta el último, ¿no? Es decir, y no hay que rasgarse las vestiduras. Y por tanto, desde ese punto de vista... No, totalmente de acuerdo, lo has resumido, vamos, muy bien, vamos, podías haberlo contado ya. No, para nada. Y les ahorrabas a estos señores. No, porque esa visión es decir, tú tienes una visión además que a mí me gusta mucho, lo hemos hablado alguna vez porque tú lo decías, equipo de equipos, es decir, es que al final estás en el desarrollador de compañías donde eres socio de socios, donde entonces es una visión mucho más rica, ¿no? Es compleja, pero bueno, aunque Isidro parezca igual de joven que yo, tiene mucha más experiencia. Sí, porque soy bastante más mayor. Y no os creáis que tengo mucho más pelo, ¿eh? O sea que... Bueno, aquí tenemos aquí, efectivamente, tenemos aquí una primera pregunta de Sergio Joaquín Ramos que nos dice: ¿cuáles son tus indicadores de talento? ¿Cómo evalúas la efectividad de las técnicas que mencionas en relación a la cultura? Gracias, Sergio, por la pregunta. Bien, es una pregunta que, bueno, no es tan fácil porque yo acostumbraba a medirlo todo a nivel interno, de gestión interna, más allá de mis propios experimentos de Lean, ¿no? Lo medía todo e incluso aplicaba lo que llamábamos el cuadro de mando integral, ¿no? El balance scorecard desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces una de las perspectivas es del aprendizaje y los procesos, ¿no? Entonces ahí medías un poco las encuestas de clima laboral, etcétera. De hecho, uno de esos pechacuchas que hablábamos antes de contar de forma sucinta una cosita en pocos minutos y de forma gráfica, pues el primero fue algo tan difícil de transmitir como, por parte de la responsable de talento, como los resultados de la encuesta de clima laboral. Hicimos pues unas encuestas, ¿no? Y bueno, mi experiencia ahí es, te permite detectar cosas cuando ya eres una empresa un poquito más grande. Pero al principio, el mayor indicador más que de talento, de satisfacción, lo tiene que tener uno a nivel personal. Cuando entra, llama al ascensor de su oficina y lo hace con ganas, con una sonrisa y deseando entrar porque le gusta, ¿no? Y no entra con desmotivación. Pero eso es, digamos, algo muy informal, muy etéreo. ¿Cómo mides ese talento a nivel concreto? Yo particularmente cada semana tengo lo llamamos la Sonar Key Metric, es una única métrica y la disgregamos en muy poquitos factores o parámetros, ¿no? La primera es la salud financiera del proyecto,
y del 1 al 10 hacemos una estimación, luego lo desagregamos en 4 o 5 cosas que tenemos en cuenta, pero de una manera muy rápida, porque aquí no queremos pasarnos todo el día midiendo cosas en lugar de actuando, ¿no? Entonces aglutinamos, por un lado, cómo está nuestra salud financiera / cash flow, etcétera. Por otro lado, cómo vamos en cuanto a desarrollo de producto, cómo va nuestra pata de mercado, es decir, cómo estamos en captación de clientes, usuarios, etcétera. Y luego tenemos otra cuarta pata, que es la de talento. Y dentro de ese talento lo desagregamos en cómo va desarrollándose nuestra cultura, cómo va desarrollándose el equipo, los socios, etcétera, ¿no? Y en esa parte concretamente son los miembros del equipo los que semanalmente ponen una nota del 1 al 10 aglutinando esos aspectos. Y los desgranamos en 4 cosas más y sacamos una media de eso. Entonces es algo muy fácil, muy sencillo. Y dices, bueno, medir el talento no se puede medir. En realidad el talento se mide por los resultados que tenga tu empresa. Pero la cuestión es cómo se mide tu cultura o cómo vas viendo la evolución en el tiempo. Porque siempre vas a verla en términos relativos. Es decir, estoy empeorando mi talento, estoy empeorando mi clima, mi cultura, mi percepción de la gente, la motivación de los equipos, etcétera. Y eso solo lo puedes ver con un lapso de tiempo. Y entonces, para entender eso, Perspectiva. exacto, para tomar esa visión un poco más macro, tienes que tomar distancia, pero medir en momentos muy concretos. Entonces, eso es lo que hacemos. Bueno, tenemos una pregunta aquí también de Silvia Álvarez, a la que le agradecemos su intervención, que nos pregunta, te pregunta Álvaro, ¿cómo cambias la cultura existente en tu empresa cuando ésta está muy enraizada? Bueno, aquí reconozco que yo no puedo hablar tanto de eso, porque yo soy un emprendedor en serie, donde las empresas las he montado yo prácticamente todas, entonces no soy un gestor que haya cogido una empresa y la haya llevado al éxito, pero con la idea de otro y el equipo de otro, ¿no? Pero mi experiencia, quizá hablando ya más de mi época tanto de abogado y de presidente de los jóvenes empresarios, donde me ha tocado ver muchas empresas y cómo han ido evolucionando en el tiempo y tal. Y bueno, y ahora que, según voy hablando, ahora que recuerdo, joder, pues sí, claro, es que ahí sí que me tocó hacerlo. Yo llegué de presidente y tenía una cultura de una organización que llevaba 20 años funcionando de una manera muy funcionarial, y casi me hicieron una huelga, y vamos, es que no se me olvidará nunca, una huelga y un documento de 2 páginas con un manifiesto de todo el equipo, porque decidí cambiar Outlook a Google Apps. Yo era el presidente, yo era un cargo que no cobraba y no era el cargo ejecutivo, es decir, yo era un presidente elegido por los miles de empresarios de Madrid, pero que llegaba aterrizado a un equipo donde cada X tiempo llega un presidente nuevo con sus reglas, ¿no? Con lo cual ahí sí que es verdad que, haciendo memoria, sí que puedo hablar un poquito de experiencia, ¿no? Y yo lo primero que hice fue escuchar. Es decir, a mí me gusta mucho hablar, como podéis comprobar, pero también me hablo tanto como escucho. Entonces, la pena es no teneros aquí delante para escucharos más. Pero escuchar, hablar con cada uno de ellos. Entonces me reuní con todos ellos. Segundo, observar mucho. Observar realmente cuáles son esos elementos que vimos antes de los equipos, ¿no? De quiénes son los roles, cómo interactúan entre sí, cómo fluye la información, cuáles son las costumbres, esa parte de cultura que ya está anquilosada, etcétera. Es decir, entender la causa-efecto. Por otro lado, después de observar y de escuchar, tener muy clara la visión y, sobre todo, consensuarla con todo el mundo. Yo había detectado, por ejemplo, que esa organización era muy casposa. No sé si en Latinoamérica se utiliza ese término, pero casposo es algo rancio, antiguo, que es como la caspa del pelo, ¿no? Era muy casposo, muy funcionarial, muy asociado a subvenciones públicas, como muy antiguo. Y al final, pues pusimos una manera de evaluarlo, fue creando lo que llamábamos la operación HS, que era el champú anticaspa. Y entonces la operación HS era cómo cargarnos esa caspa que llevaba durante mucho tiempo ahí de una manera radical, ¿no? Y ahí hay que ser, yo creo que muy drástico. A mí me gusta mucho el ejemplo del actual primer ministro de Georgia, que dijo, miren señores, aquí hay una cultura de corrupción en todo el país, entre otras cosas porque la propia policía es corrupta. ¿Qué hizo? Despidió a toda la policía del país y les volvió a contratar uno a uno, ¿vale?
y hoy Georgia es un país de los menos corruptos que existen en el mundo, ¿no? Hace falta mucha audacia para hacer eso. Yo no hablo de que haya que despedir a toda la empresa para volver a contratarla, pero sí ser muy radical en cuanto a que aquellos elementos que sabes que son tóxicos, eliminarlos de raíz. Ahí. Crear una cultura donde des participación a todo el mundo y a partir de ahí yo trabajé durante 6 meses antes de tomar grandes medidas en crear un plan estratégico a 3 años, pero donde cada uno de los miembros del equipo fueron parte y se corresponsabilizaron de establecer entre todos la misión, visión, valores y de ahí en las estrategias concretas, iniciativas estratégicas más concretas y incluyendo a cada uno de ellos dentro de ese cambio de la cultura. Pues, bueno, no sé, es alguna de las cosas que hice. Yo, por aportar lo que ha dicho Álvaro, que evidentemente plantea una visión además muy táctica de lo que es decir, fijaros que él ha dicho escuchar, observar y luego a partir de ahí evidentemente involucrar, ¿no? Pero yo, Virginia, desde mi experiencia, te puedo asegurar que he vivido casos en los que, desde el punto de vista que me ha encantado, yo siempre aprendo con Álvaro un montón de gadgets que luego utilizo en mis clases, ¿no? Los roles de Melvin, ¿no? Entonces yo me he visto ahí siempre en la parte del ejecutor, ¿no? Más bien en la parte del ejecutor. Y te puedo asegurar que una de las cosas irrenunciables, porque además yo creo que para eso le pagaban a Álvaro o para eso contrataban a Álvaro, es decir, como presidente. Pues en este caso, sus compañeros le votaron para ser presidente, para precisamente llegar y decir, mira, lo decía antes, es decir, tú no eres adecuado para... Es decir, es que, por decirlo gráficamente, es decir, es que ni con champú. Sí. Es decir, o sea, es que lo tuyo no es caspa. Es que lo tuyo es otra cosa. Entonces, hay que tomar esa iniciativa. Te pongo un ejemplo también para terminar, ¿no? Mientras nos entran el par de últimas preguntas, ¿no? Normalmente cuando en las compañías hay un cambio en la parte de arriba, ¿no? Hay un cambio en el board, una de las cosas que se suele hacer es, bueno, identificar dentro de la propia organización, a lo que podríamos decir el ADN, tú dices, oye, ¿quién quiero yo que sea el transmisor de esta nueva cultura, pero con alguien de dentro, es decir, claro, con el propio líder natural, es decir, con alguien que sea muy valorado dentro de la organización? Ese suele ser un buen consejo, bueno, siempre y cuando lo encuentres y siempre y cuando, como decía Álvaro, lo involucres en tu proyecto. Sí, yo una cosa como un poco complemento. Ha habido 2 cosas. Por un lado, también traje gente nueva, gente muy joven, que ayudaba un poco a equilibrar esas viejas culturas o hábitos, ¿no? Donde a lo mejor no se rasgaban las vestiduras por implementar Google Apps, como si fuera... Me acuerdo que estaba muy enfadado y redacté un documento personalmente de 5 páginas justificando la razón de Google Apps desde todos los puntos de vista, ¿no? Pero porque me lo tomé como mi primer choque con el equipo, ¿no? Me lo tomé personal, ahí, en fin, quizá por falta de experiencia. Y bueno, simplemente a la hora de decidir, oye, ¿a quién despido, a quién no? ¿Quién es fruto de una mala cultura, pero quién es salvable y quién es no? Y yo eso, bueno, no me gusta dar consejos, pero simplemente compartir una forma de pensar, que cuando un buen amigo me pide consejo, yo siempre digo algo parecido. Y lo aplico a casi todo en la vida. Antes de tomar una decisión, siempre me planteo si es coyuntural o es estructural. Entonces, si yo entiendo que un trabajador percibo que es coyunturalmente nocivo porque está mal influido por alguien, porque no está motivado, porque no está en el puesto adecuado, porque no le he reconocido lo suficiente, por miles de cosas que pueden ser antes de pensar que la culpa es de él, ¿de acuerdo? Entiendo que es un tema coyuntural. Si es un tema estructural, pues aquí no somos ingenuos. Es decir, es que hay gente que desde pequeñitos han crecido en la cultura del capricho, o del ordeno y mando, o del ego, o de la necesidad de reconocimiento, o de la inseguridad y por tanto el chismorreo. Y yo no he nacido para ser psicólogo de nadie. Es decir, yo no voy a hacer grandes transformaciones personales. Simplemente voy a dar la oportunidad de que alguien en el corto plazo saque lo mejor de sí, pero no voy a cambiarle.
Y esa es la diferencia que se aplica, yo lo aplico a nivel pareja, a nivel amigo, a nivel profesional y a nivel liderazgo. Muy bien, pues no tenemos por el momento más preguntas. Bueno, quedan un par de minutos por si alguien quiere aprovecharlos para lanzar una última pregunta y si no es así, si no nos entra... Aquí alguien dice, Juan ¿sí? Baena, emprende la zona de confort. Es el principal enemigo de la innovación. Para poder emprender hay que moverse, estar siempre inconforme. Smiley. Bueno. Bien, yo entiendo que es una pregunta retórica, es decir, Sí. que es más una reflexión, Ah, sí, pero, aquí está. pero es verdad hasta qué punto la zona de confort, el hacer las cosas como siempre se han hecho, es algo que es uno de los principales lastres en una cultura, ¿no? Sí, obviamente una de las síntesis que hacen de una cultura sana es simplemente una cultura emprendedora. Yo creo que además eso conecta muy bien, gracias Joan Baena, porque nos da pie un poco para cerrar el círculo, ¿no? Es decir, estamos hablando de un ciclo de emprendimiento. En el fondo, una buena cultura se sintetiza en una cultura donde el emprendimiento nazca desde abajo hasta arriba y donde todos asuman un riesgo, donde todos sean emprendedores de un mismo proyecto, simplemente, oye, gestionen su riesgo de una manera distinta, pero tengan esos valores del emprendedor dentro de esa cultura. Una cultura emprendedora prosperará más y una cultura no emprendedora no prosperará tanto. Sin lugar a dudas. Bueno, ahora sí, 20:30, vamos a ser puntuales. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado conectados, a todas vuestras intervenciones, vuestras preguntas, vuestros tweets, retweets y todas estas cosas que se hacen por las redes sociales. Muchísimas gracias a nuestros dos técnicos aquí presentes, gracias a los cuales en los próximos días os enviaremos un email con un link para que podáis ver nuevamente la sesión y otro para descargarla, perdón. Y, por supuesto, muchísimas gracias a mi amigo, conferenciante y ya miembro ya de honor de esta escuela, Álvaro, del que siempre aprendemos y al que siempre es un placer escuchar. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, Isidro. Hasta luego. Pues nada, muy bien. Pues nada, perfecto. Clavado, ¿no?